Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Reflexiones Educativas. Soy Rosa, docente de quinto grado de primaria, y el día de hoy estoy acompañada por mi colega Susana, quien imparte el cuarto grado. En este episodio exploraremos un tema crucial para la mejora de nuestras instituciones educativas, la evaluación curricular. Hablaremos sobre su importancia, sus desafíos y cómo debemos pensar en ella desde una perspectiva integral más allá de los enfoques tradicionales. Así que quédate con nosotros y acompáñanos en este viaje hacia una educación más reflexiva y transformadora. Para muchos, evaluar ha sido históricamente un proceso de control, pero hoy debemos pensar en la evaluación como un insumo para la mejora continua de la calidad educativa. Esta perspectiva transforma el rol de la evaluación, alejándose del hábito de la vigilancia y acercándose a un proceso de mejoramiento constante. Neumann Martí sostiene que evaluar no es únicamente calificar, sino una herramienta para regular el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, en mi experiencia como maestra, este enfoque de evaluar como un proceso para mejorar la enseñanza y el aprendizaje, en lugar de solo medir, me resulta muy acertado. A menudo, en el aula, veo la evaluación no como algo que simplemente se hace al final de un tema, sino como un proceso continuo de reflexión y ajuste. Y esto es precisamente lo que se promueve en el Plan 2011, donde la evaluación curricular está orientada a mejorar los aprendizajes de los estudiantes, adaptándose a sus necesidades y contextos. Esta idea de evaluar no solo para obtener calificaciones, sino para mejorar, ha transformado mi práctica. Ahora cuando evalúo, no solo estoy buscando el conocimiento adquirido, sino cómo puedo ajustar mis métodos y estrategias para facilitar un aprendizaje más efectivo. El concepto de evaluación curricular ha evolucionado, pero aún enfrentamos muchos retos. Si bien la autonomía de las instituciones y la responsabilidad social ganan terreno en este debate pedagógico, la evaluación curricular sigue siendo un campo con obstáculos significativos. El cambio propuesto en los discursos pedagógicos no siempre se refleja en las prácticas cotidianas en las aulas. Como docente de quinto grado, puedo decir que uno de los retos más grandes es aplicar lo que leemos en las teorías pedagógicas en el día a día en nuestra aula. En mi experiencia, el reto no es solo enseñar los contenidos, sino también evaluar de manera que sea útil para mis estudiantes. Evaluar el currículum no solo significa revisar si los contenidos fueron cubiertos, sino también cómo esos contenidos se aplican al contexto de mis estudiantes. Es decir, ¿les sirven realmente los conocimientos que están aprendiendo? ¿Qué cambios debo hacer para mejorar su comprensión? Esos son los cuestionamientos que me guían a la hora de evaluar en el aula. Y para enfrentar estos retos es fundamental tener la autonomía de poder tomar decisiones sobre mi práctica y contar con los recursos y el tiempo para implementar estos cambios de manera efectiva. Al evaluar el currículum, debemos recordar que la evaluación no es solo una tarea técnica, es un juicio de valor que bien realizado puede proporcionar datos valiosos sobre cómo mejorar la calidad educativa. Jimeno Sacristán plantea que la evaluación curricular es un acto ético, político y social. Esto me resuena mucho en mi práctica diaria. He aprendido que la evaluación curricular no es solo una técnica cuantitativa, sino también cualitativa. En mi aula, cuando evaluamos el currículum, también reflexiono sobre los valores y principios que quiero promover, por ejemplo, la equidad, la inclusión y el respeto. Mis estudiantes no solo aprenden conceptos, sino que también construyen su capacidad de ser ciudadanos responsables y críticos. La evaluación para mí no solo mide los aprendizajes, sino también cómo esos aprendizajes les sirven para desarrollarse como personas en su comunidad. Es crucial pensar en la evaluación como un proceso continuo, no como algo estático. La evaluación curricular debe adaptarse a los cambios en el contexto, los resultados obtenidos y las necesidades emergentes de los estudiantes. Evaluar el currículum real, el que se aplica en la práctica diaria, exige que los evaluadores sean los mismos actores involucrados en el proceso curricular, es decir, los docentes y los alumnos. Ahora, acompáñenme a reflexionar la siguiente frase. La evaluación curricular no es algo que se hace una sola vez y se olvida. Analizándola, estoy totalmente de acuerdo. En mi experiencia, la evaluación curricular no es algo que se hace una sola vez y se olvida. Es un proceso constante que me permite ajustar mis estrategias, adaptarme a las necesidades de mis estudiantes y mejorar de forma continua. Por ejemplo, cuando realizo una evaluación formativa en mi aula, no solo recojo datos para ver cómo van los estudiantes, sino también reflexiono sobre qué cambios debo hacer en mis métodos. Como docente, este enfoque me permite sentirme empoderada para hacer cambios y mejoras sin esperar a que llegue el final del ciclo escolar.
En resumen, la evaluación curricular es mucho más que un simple proceso técnico, es un proceso de reflexión constante que debe estar alineado con los objetivos educativos, las necesidades de los estudiantes y los contextos particulares de cada institución. Solo de esta manera podremos garantizar una educación de calidad, transformadora y que responda a las demandas de la sociedad actual. Y con esto llegamos al final de esta primera parte, pero quédate con mi colega para seguir aprendiendo. En este espacio se explicará un poquito de las características de la evaluación curricular. Estas están integradas en todo el proceso de programación y diseño curricular. Son de manera formativa, propiciando el enriquecimiento y perfeccionamiento curricular en cuanto a sus resultados. Debe ser continua, es decir, permanente y estable. Se recurre a una forma que genera procesos de retroalimentación. Cuentan con criterios definidos que orientan a las actividades, facilitando la toma de decisiones con compromiso y responsabilidad. Nosotros como docente y alumno realizamos la indagación de información y ajustes de acuerdo a los temas que ellos se ven en clase. De acuerdo a lo que nosotros recopilamos, podemos hacer lo que son ajustes, modificaciones o le podemos agregar cosas que nosotros no teníamos previsto y nos es esencial para su aprendizaje. En las dimensiones curriculares que se toman en cuenta para la evaluación, se espera sea una función de grandes cambios y avances científicos permanentes, en el cual no se debe de juzgar los resultados obtenidos para reestructurar, sino adecuar o realizar ajustes al momento oportuno de manera racional que ayude a una situación educacional y social. La evaluación curricular facilitará la optimización de cada uno de los elementos del proceso al propiciar la información necesaria que permite establecer las bases confiables y válidas para modificar y mantener dichos elementos. Es indispensable que la valoración sea objetiva y sistemáticamente posible los logros y deficiencias del plan curricular previsto. Un ejemplo en mi práctica docente es que cuando yo doy los temas en clase, ellos realizan sus ejercicios, realizan las participaciones adecuadas, pueden ser su participación lo más concreta, pero al momento de nosotros realizar el examen, a ellos les cuesta el trabajo de hacerlo de manera escrita, el cual no se ve reflejado o no saben transmitir sus ideas de acuerdo a lo que se les está solicitando, sino nosotros como docentes o yo como docente busco mejorar y reestructurar esa falla que tienen y elaborar actividades que en un constante aprendizaje también se vean evaluadas y les ayude a poder mejorar esas deficiencias que no serían tanto deficiencias, sino también serían unas áreas de oportunidad para ellos y mutuamente mía. En la importancia de la evaluación curricular es crucial por varias razones. Nos permite verificar si los objetivos educativos se cumplen de manera eficaz, nos facilita la detención de deficiencias en contenidos y la enseñanza, ayuda a adecuar el currículum a las necesidades cambiantes de los estudiantes, nos promueve la innovación y actualización continua en sus métodos de enseñanza. Sin una evaluación adecuada, un currículum puede volverse obsoleto e ineficiente, afectando la negatividad del aprendizaje de los estudiantes. Nosotros debemos de tener el positivismo ante las cosas, ante lo que nosotros tenemos en nuestra área, como es el aula y la comunidad, para poder dar las herramientas sustentables hacia nuestros alumnos y hacia los aprendizajes que ellos generen con nuestro apoyo y apoyo de ellos. Algunos tipos de instrumentos existen para emplearse en la evaluación curricular, en el cual algunos de los más comunes incluyen cuestionarios y encuestas, herramientas que nos ayudan a recopilar opiniones de estudiantes y docentes sobre el currículo. Entrevistas son las que nos obtienen información cualitativa detallada de los implicados en el proceso educativo. Mediante la observación nos es útil para evaluar la implementación del currículum dentro del aula. El análisis documental en la revisión de materiales escrito como planes de estudios.
Una de las razones para realizar la evaluación curricular ayuda a determinar la convivencia de conservarlo, modificarlo o sustituirlo. Permite mantener un seguimiento permanente reflejado a través del control de la calidad de un programa. Los criterios con los que cuenta la evaluación curricular, en ese se establecen criterios claros, en el cual es fundamental para llevar a cabo una evaluación curricular efectiva. Algunos de los criterios esenciales incluyen la relevancia, coherencia, flexibilidad al examinar la capacidad, la equidad de que nosotros garanticemos a nuestros estudiantes sea útil y de igual acceso a las oportunidades de aprender y crecer. Nosotros nos adecuamos al contexto educativo y a sus necesidades de cada uno de los estudiantes, donde nosotros al inicio investigamos, analizamos, vemos los estilos de aprendizaje con los que cada uno cuentan y en base a ello nosotros ya podemos planear a sus necesidades y las áreas que nosotros quisiéramos abordar. Los responsables de la evaluación curricular son de manera visual la directora del programa y el comité curricular. En la práctica que se lleva constante es el equipo de profesores a cargo. Un ejemplo, nosotros frente al grupo con los estudiantes. Una reflexión final que en cada uno de nosotros nos preguntamos no muchas veces o analizamos de acuerdo a cómo nos ha ido en la semana o en el día de acuerdo a los contenidos que quisimos abordar. Son cómo planificamos nuestras lecciones y lo que realizamos es correcto. ¿Cómo se relaciona con los estudiantes? En este caso, ya lo hicimos nosotros mediante la evaluación, en la indagación al inicio. ¿Cómo se evalúa el desempeño de los alumnos? ¿Qué es lo que tomamos en cuenta? Si son exámenes, participación, trabajos, eso nosotros lo vemos reflejado ya de manera sistemática. ¿Cómo utilizamos las herramientas tecnológicas en el aula? Si nosotros queremos proyectarle un video, si nosotros queremos complementarle sus contenidos con audio, cómo les quisiéramos fomentar esa participación. ¿Cómo se relacionan con otros profesionales de la educación? Si nosotros a veces no nos da pena y decir, quiero crecerme como profesor, quiero hacer mi trabajo mucho mejor y nosotros indagamos con otros, oye, ¿cómo tengo este problema? ¿Cómo lo puedo abordar? Nosotros mismos nos debemos de preguntar. ¿Cómo se evalúa su propio desempeño como docente? Si lo que yo realizo en clase es lo que yo espero o es lo que yo he querido realizar de la manera más correcta. ¿Cómo se adapta a los cambios de las políticas educativas? En este caso sería los planes y programas que nos dan constantemente en a veces en algunos cambios de sexenio o dependiendo a lo que nos den de manera educacional por partes de autoridades para nosotros completar concretamente su aprendizaje. ¿Cómo se evalúa el impacto de su enseñanza en los resultados académicos? En base a sus resultados en las evaluaciones. Un repaso final sería nosotros preguntarnos, o ustedes preguntarse, mediante nuestras presentaciones de la maestra y mío, ¿qué es lo que entienden por evaluación curricular? Las razones para realizar una evaluación curricular y la evaluación curricular puede ser solamente interna o también tiene otras capacidades en el cual nosotros podemos mejorar. Para ello, la maestra y su servidora hicimos unas entrevistas en el cual esperamos puedan servirles un poquito de apoyo con unas experiencias docentes con maestros que ya tienen en algunos casos una sobrepoblación de estudiantes en el aula, cómo es que ellos evalúan su aprendizaje, qué es para ellos la evaluación curricular. Aunque hoy hablamos sobre evaluación curricular, es importante recordar que toda forma de evaluación en el aula, ya sea diagnóstica, formativa o sumativa, impacta en cómo llevamos a la práctica el currículum.
Por eso quisimos conocer otras voces docentes sobre cómo viven la evaluación en su día a día. Escuchemos esta entrevista. La primera pregunta es, ¿cómo define la evaluación en su práctica docente diaria? Mm, bueno, voy a hacer como que una pequeña comparación a lo de antes y a lo de ahora con lo de los proyectos. Considero que antes era como que un poquito más sencillo, por así decirlo, el poder evaluar. Actualmente pues es más complejo, ¿no? Porque tienes que estar al pendiente de cada uno de los niños, el proceso que cada uno de ellos lleva, si es que en verdad logra o no entender. Entonces considero que pues es compleja actualmente. Eso. Ok. ¿Qué dificultades se encuentra al evaluar en su contexto educativo? Siento que es complicado por el hecho de estar evaluando cada proyecto. Porque antes pues era como que una materia y actualmente es por proyectos y conlleva más trabajo o conlleva el estar por medio de rúbricas y así de esta manera vislumbrar el avance que cada uno de los niños tiene. Entonces pues sí es un poquito, tal vez no difícil, pero sí complicado y pues conlleva un poco más de trabajo. Ok, y en este sentido, entonces, ¿cómo involucrar a los estudiantes en el proceso de evaluación? Realmente como involucrar no, pero sí por medio de tal vez cuestionarios, preguntas que se le hacen dentro del aula y demás, pues ver qué tanto ha aprendido cada uno de ellos. Independientemente del examen que se les hace al término de un cierto periodo, pues también como que le están preguntando de manera aleatoria a los alumnos para ver qué tanto han aprendido o qué tanto les hace falta retroalimentar. ¿Y usted hace retroalimentación con sus niños? Sí. Ok, perfecto. Desde su experiencia, ¿qué cambios o mejoras considera que se necesitan para hacer una evaluación más efectiva? Yo en mi práctica considero que sí me hace falta como que saber o conocer un poquito más allá de rúbricas, listas de cotejo y demás, para que se complete como que lo que yo hago con lo que existe, vaya, las variedades de instrumentos que se pueden utilizar para evaluar. Entonces considero que me hace falta como que mejorar un poco en ese aspecto o conocer más. Entonces considera que sí fue un cambio radical de la evaluación anterior a esta nueva. Sí, siento que es más trabajo. más trabajo. Entonces sí, como que conocer un poquito más y que las escuelas. Buenas tardes, el día de hoy me encuentro con la maestra Leti, el cual nos dará y nos mencionará sobre acerca de dos preguntas. La primera, maestra, ¿cómo lleva la evaluación curricular en su aula? Bueno, yo llevo la evaluación curricular en el aula con mis alumnos utilizando rúbricas para su evaluación, donde ellos también se evalúan de alguna o de otra forma al observar las exposiciones o trabajos que hacen sus compañeros. Ocupamos la coevaluación. De esta manera también ellos ven sus áreas de oportunidad donde pueden mejorar y en otro momento sacar o tener una mejor participación al momento de exponer o de realizar un trabajo. La segunda pregunta, maestra, sería, ¿cuál es la experiencia ante la evaluación por grupo con una cantidad mayoritaria de alumnos de acuerdo a los criterios de evaluación que usted propone en sus juntas con los padres de familia? Mi experiencia ante la evaluación en un grupo con cantidad mayor de alumnos es un poquito complicada, ya que pues hay que darles una retroalimentación a cada alumno y los tiempos no nos dan para hacerlo como se debería. Entonces yo creo que desde el trabajo que uno les ofrece a los alumnos hasta la evaluación es un poco complicado cuando hay mucha cantidad de alumnos en un grupo.
considero que